Y en este día, como te lo prometí, vamos a comenzar un curso en donde te enseñaré a convertir un archivo en formato DXF a código G para llevarlo a un router CNC. Iniciamos entonces. Comenzamos en el Corel. El Corel es una herramienta muy común que es muy conocida, todos utilizamos. Aquí tenemos un diseño que hice en el nombre de mi empresa, Mecatrobotic. Este archivo lo vamos a guardar como, bueno, vamos a crear aquí una carpeta. Vamos a crear aquí una carpeta y le vamos a poner esta carpeta curso y le vamos a escribir aquí Mecatrobotic. Y le vamos a poner el tipo como DXF. Inclusive puede ser DWG, no hay problema. En AutoCAD es donde vamos a hacer todo eso y realmente es muy fácil. En esta parte pues te pide que si en qué deseas exportar el archivo, en centímetros, pulgadas, milímetros, todo tipo de unidades. Aquí está por default milímetros, lo vamos a dejar así. Está bien que lo convierta en curvas y sin relleno, ¿sí? Le ponemos aceptar y ahí el archivo ya no lo guardó como DXF. Entonces ahora cerramos, abrimos el AutoCAD, vamos a abrir el archivo que hicimos, vamos a ver dónde está. Aquí está curso, aquí está Mecatrobotic. Continuamos, le damos una vista, una top view, y aquí ya tenemos las letras que hicimos en Corel, ¿sí? Pues aquí podemos medir con el comando --dist, ahí puedes verlo en la pantalla como lo escribo. Vamos a ver cuánto mide de aquí, de este punto a este punto, casi donde termina. ¿Para qué? Para saber qué dimensión o cómo lo vamos a escalar. Dice que mide 26.26, ¿sí? De largo. Consideremos que estos, aquí vamos a considerar que estos son milímetros. Entonces, pues 26 milímetros pues es 2.6 centímetros y realmente es algo muy pequeño. No queremos hacerlo ahorita pequeño. Vamos a pensar que este es un anuncio, ¿sí? Y queremos hacer unas letras y lo vamos a hacer más o menos de 1 metro. Entonces 1 metro tiene 1000 milímetros, ¿sí? Pues vamos a hacer una conversión con la calculadora y ponemos 1000 entre 26.26, es lo que decía, y da 3808. Ok, entonces ahora agarro todo el texto, pongo esta función que dice scale, le doy clic, selecciono aquí un punto de referencia. Aquí en esta parte de abajo, en la línea de comando, me está solicitando, me está diciendo que seleccione que ponga un factor de escala. Por default está el factor 1, entonces le vamos a poner 38.08, le doy enter, se agrandó, por eso no lo podemos ver en la pantalla, entonces le damos el top view para que nos muestre. Volvemos a medir con el comando --dist, ¿sí? Y comenzamos de aquí a acá, y ahí nos podemos dar cuenta que mide cerca de, ahí donde tenemos el cursor, son 1014, ¿sí?
Entonces estamos correctos. Estas letras, todo el largo de estas letras van a medir 1 metro de largo, ¿sí? Ok. Entonces, ya que tenemos el tamaño adecuado de nuestras letras, pues lo podemos guardar, ¿sí? Y entramos, lo guardamos ahorita como formato DWG. Si te puedes dar cuenta que arriba dice mechatrobotic.dwg. ok. Ahora, fíjate, aquí vemos que este texto, o la M, la letra M, inclusive todas, tienen formato con SP-Line, que son curvas, ¿sí? En algunas ocasiones vas a tener problemas con las curvas, ¿sí? Porque el ARCAM a veces las interpreta bien y otras veces no, ¿sí? Depende cómo esté configurado tu MASH 3, ¿sí? Inclusive en el mismo ARCAM en ocasiones me ha pasado que no me convierte las curvas, me marca un error, ¿sí? Entonces, por eso prefiero utilizar una herramienta que convierte curvas a polilíneas. Entonces entro a la herramienta Tools, me voy aquí al comando Autolist y cargar aplicación. Aquí ya tengo mis funciones en una librería, en una carpeta, y selecciono SP-Line to P-Line, que es el comando que me va a ayudar a convertir las curvas a polilíneas. Le pongo Load. Si te fijas acá abajo me dice que ya se cargó satisfactoriamente. Cierro y aquí me dice que entrar con S2P para iniciar. Entonces yo pongo S2P, Enter, y me dice que seleccione objetos. Puedo seleccionar todos los objetos que yo quiera. Por ejemplo, voy a empezar aquí con los más grandes, con los objetos con las mayúsculas, que son las que mayor distancia lineal tienen, ¿sí? Entonces le doy Enter y me dice cuántos segmentos, que ponga el número de segmentos. Entonces por default me pone que son 100 segmentos. Le puedo dar aquí, pues depende de la resolución que yo quiera de mi dibujo, le puedo dar 100 o 200. Si le doy 100, vamos a ver cómo queda, y si se fijan, pues quedó muy bien. Si se fijan, ahorita al seleccionar la R, se convirtió en una serie de puntos, ¿sí? De pequeños segmentos. Miren, son pequeños segmentos de líneas, obviamente están en polilíneas cerradas, y aquí dicen las propiedades que son polilíneas, o sea, convertimos la curva a polilíneas, ¿sí? Igual aquí con la M, aquí ya vemos que se convirtió a polilíneas. Si selecciono por ejemplo la E, me va a decir que es una SP-Line todavía. Entonces ahí depende la resolución que uno quiera. Voy a poner aquí el comando regen para regenerar la pantalla y verificar que no es por falta de regenerar la pantalla de AutoCAD, porque a veces si uno no regenera la pantalla se pueden ver las letras con poca resolución, ¿sí? Entonces por eso con el comando regen podemos actualizar la pantalla y ver el dibujo como es en realidad. Entonces si te fijas, pues sí está muy aquí van en esta parte debería estar más redondeada y no lo está. Pues ahí depende de la calidad que uno quiera obtener, ¿sí? Si quieres mayor calidad, hay que ponerle más polilíneas. Entonces yo por ejemplo aquí voy a deshacer los comandos hasta que ya me deshizo el S2P, ¿sí? Vuelvo a cargar S2P, Enter, me dice que seleccione objetos, voy a seleccionar de nuevo la M y la R, le doy Enter y le voy a poner 200 segmentos, ¿sí? Voy a hacer aquí un zoom y si te fijas ya se ve con mayor resolución. Entonces ya esa es una resolución aceptable para que no sean así cortes lineales, ¿sí? Ahora vamos a repetir el comando S2P para hacer las demás.
voy a seleccionar las demás letras. Como esas casi están todas del mismo tamaño, pues las seleccionamos todas del mismo tamaño para que tengan el mismo número de segmentos. Como estas son más pequeñas, le podemos poner 150 segmentos, ¿sí? Y ahora seleccionamos todas las chiquitas, todas las trayectorias, todos los dibujos pequeños, ¿sí? Y a esto les podemos poner, por ejemplo, 50, ¿sí? Entonces ya vamos a seleccionar todo el dibujo, y aquí dice que todas son polilíneas, hay 19 polilíneas, ¿sí? Entonces, perfecto. Si no aparecieran polilíneas, diría otra cosa. Entonces ya vemos que todas son polilíneas, y ahora sí, guardamos de nuevo nuestro archivo y entramos a File, Salvar como, y lo guardamos como formato DXF. Salvar. Aquí pues ya hemos pasado por dos etapas de AutoCAD. Guardamos con formato DXF, bueno, DWG, aunque puede ser también DXF, no hay problema. En AutoCAD dimensionamos, escalamos y convertimos a polilíneas. Si te fijas, no es necesario que conozcas todas las herramientas de AutoCAD. Con estos pasos que hicimos aquí es suficiente. Entonces, ya que guardamos, cerramos nuestro archivo. Aquí nos pide confirmación, le vamos a decir que sí en caso de que se nos haya olvidado. Si tú estás seguro de que no se te olvidó grabar los cambios, pues puedes omitir esa parte. Ahora nos vamos al ARCAM, le decimos que abra un proyecto existente. Vamos a buscar, aquí está el curso, aquí tomamos Mechatrobotic, y aquí sí debemos de tomar el formato DXF, ¿sí? Aquí nos dice que un nuevo tamaño modelo, nos dice cuál es la altura, 101 milímetros por 1003 milímetros, y aquí está, dice milímetros o pulgadas, ¿sí? Nuevamente nosotros queremos milímetros, y también nos muestra la resolución, pero no vamos a mover nada de eso. Le damos aquí a aceptar, ¿sí? Aquí, bueno, nos pone la opción centrar en la página. Esta opción centrar en la página es, por ejemplo, si tú tienes tu dibujo desde AutoCAD centrado en el origen, o centrado o a cierta distancia del origen, si tú seleccionas, le quitas la palomita, obviamente te lo va a poner idéntico como estaba en el AutoCAD en el eje cartesiano, ¿no? En el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, si tu dibujo comenzaba en la coordenada 200,250, entonces si no tiene la palomita, va a comenzar tu dibujo en esa coordenada, ¿sí? De lo contrario, teniendo la palomita, aunque haya estado en el AutoCAD en cierta coordenada, aquí lo que va a hacer es que no te va a tomar en cuenta la coordenada o la posición en la que esté en el plano cartesiano de AutoCAD, y te lo va a centrar, o sea, el marco en donde cabe tu dibujo, te va a poner la esquina inferior izquierda, te lo va a poner como el origen, ¿sí? Entonces, esto es muchas veces conveniente centrar en la página, y en otras ocasiones va a ser conveniente quitarle la palomita para que no se entre en la página. Eso dependiendo de lo que estés haciendo. Entonces, igual a unidades, milímetros, bueno, aquí le damos a dar a aceptar. Ya tenemos nuestro dibujo, nuestro logotipo con nuestras letras. Nos vamos aquí a la opción de abajo que dice trayectorias, seleccionamos aquí en donde dice mecanizado 2D, le damos clic, ¿sí? Aquí nos dice si el corte lo queremos interior o exterior, ¿sí? A la trayectoria de nuestro dibujo, ¿sí? O sea, por donde queremos que pase el cortador, si de manera exterior a la trayectoria o de manera interior a la trayectoria.
Entonces, vamos a suponer que aquí vamos a cortar una hoja de MDF, de aglomerado, de 6 milímetros. Lo vamos a cortar todo, ¿sí? Ahí puedes poner, dependiendo del material que tú tengas, vas a ponerle esa profundidad final, le vas a poner ese número en milímetros, ¿sí? Le vamos a poner que no lo corte de manera exterior, ¿sí? Entonces nos vamos aquí, te digo, esto es un curso, como te digo, este es un curso básico y únicamente vamos a ver lo básico, no vamos a ver muchas cosas. Eso es para que tú sepas cómo defenderte y es lo esencial para poder crear el código G de cualquier diseño que hayas hecho en AutoCAD o en Corel. Aquí nos pide una altura de seguridad. Esta altura de seguridad pues viene siendo, fíjate, cuando uno pone el router para cortar, uno le puede decir que el 0, el nivel de la hoja, el nivel superior de la hoja con el cual está tocando el cortador, sea el nivel 0 en Z, por ejemplo, ¿sí? En Z, normalmente la Z es el eje donde tenemos el router, ¿sí? con el que se corta. Entonces yo recomiendo, si tu material es de 2 milímetros, bueno, 6 milímetros en este caso, tú ponle el doble de altura de seguridad, porque a veces las piezas cuando se cortan salen volando, se salen por la misma presión del router. Entonces a veces caen inclinadas y pues más, ya con el doble de altura de seguridad del grosor de tu material es más que suficiente para que el router pueda pasar y no vaya a dañar el material. Si tú le pones mayor altura, ok, proteges más. El detalle es que se va a tardar más el proceso de corte, ¿sí? Porque obviamente entre la Z cuando sube y cuando baja, baja lento, ¿sí? Es el eje más lento. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces es conveniente ponerle al menos el doble del grosor de tu material para que optimices en cuestión de tiempo lo que va a tardar en subir y bajar tu eje Z, ¿sí? Y aquí viene la posición de referencia. Aquí es donde va a terminar, hacia dónde se va a ir el router o el eje Z, dónde va a quedar, en qué posición de coordenadas va a quedar cuando termine de hacer el corte, ¿sí? Entonces tú le puedes poner la coordenada que quieras. Aquí en este caso, por ejemplo, si vas a hacer un mismo dibujo en serie, pues yo te recomiendo que le pongas una determinada coordenada para que, por ejemplo, le puedes, si tu dibujo mide unos 100 milímetros por 100 milímetros, entonces tú le puedes decir que termine que se vaya a los 111 milímetros, 110 milímetros, perdón, ¿sí? Dejas 1 centímetro de separación de tu otro dibujo para que des espacio al cortador y te puedes quedar, se va a quedar el router al terminar el corte, se va a ir a esa posición y ahí puedes resetear ese eje y comenzar de nuevo a hacer otro corte. Esto es para hacer cortes en serie, ¿sí? Ok, entonces aquí en este caso, pues que se vaya de nuevo a 0 al terminar de hacer este dibujo, este corte. Ahora vamos a seleccionar la herramienta perfiladora. Por ejemplo, dependiendo del material que utilices, si utilizas por ejemplo un MDF de un material delgado de 3 milímetros, puedes usar un cortador, un EN1000
de 1/8 de pulgada, ¿sí? O bien 1/4 de pulgada, ¿sí? O 3/16. Son los 3 adecuados, ¿sí?, que yo te recomiendo, ¿sí?, para corte de MDF. Si vas a cortar algo muy delgado, madera muy delgadita, pues puedes usarlo en 16avo. ¿Cuál es la ventaja de usar pues, un tamaño determinado de cortador? Sobre todo, pues si es de mayor tamaño, de mayor diámetro, pues obviamente vas a poder profundizar más en el corte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, yo corto con el de 1/4, le puedo meter 5 milímetros de profundidad de una pasada, ¿sí? Si uso el de 1/8, le puedo meter 3, inclusive le he metido 4, no hay problema, ¿sí? En el de 3/16avo le puedo meter 4 o 5 milímetros inclusive, ¿sí? Ahí depende la dureza esto que te estoy diciendo es únicamente para MDF, ¿sí? Entonces vamos a usar, por ejemplo, el cortador este 3/16. La ventaja de usar un punto medio es que donde hayan filos o bordes muy cerrados, pues obviamente va a quedar con mayor definición, entre menor sea el diámetro, ¿sí? No va a quedar así como el dibujo, como lo hicimos en el dibujo. Ahorita nos vamos a dar cuenta cuando generemos el código, la trayectoria de corte, nos vamos a dar cuenta de esto, de cómo queda. Entonces vamos a entrar aquí al comando editar y ahí te voy a enseñar cómo podemos editar algunos parámetros. Mira, nosotros estamos más familiarizados con milímetros, ¿sí?, y con milímetros por segundo en posición de velocidad. Entonces aquí obviamente ponemos el diámetro de la herramienta en milímetros. Aquí, si te fijas, 3/16, si tú divides 3/16, 3 entre 16, ¿sí? Vamos a sacar aquí la calculadora y te lo voy a comprobar. Mira, aquí dice 3 entre 16 es igual a .1875 y una pulgada es 25.4 milímetros. Lo multiplicamos por eso y nos da 4.7625 y es el valor que tenemos aquí en el diámetro. Ahora la longitud de corte pues va a ser la profundidad que va a tener tu herramienta cortando el material que tú quieres por pasada. O sea, si tú tienes un material de 6 milímetros, vas a cortar un material de 6 milímetros, y tú le pusiste longitud de corte de 3, entonces te va a recorrer 2 veces esa trayectoria para poder cortar todo el material, ¿sí? Todo esto depende obviamente de la potencia de tu router, de la resistencia que tenga tu máquina. Entonces, pero para máquinas que son sencillas, que son caseras, pues obviamente es mejor ponerle poca profundidad, ¿sí? Si tienes una máquina industrial, un router industrial robusto, fuerte, con bastante torque y con un excelente router que tenga buena potencia, puedes meterle 10 milímetros, 15 milímetros, dependiendo, ¿sí?, dependiendo su calidad. Ok, aquí la velocidad de giro pues va a ser la velocidad de tu router, ¿sí? Normalmente este parámetro se le va a dar, se pone aquí porque por medio de código G se le puede indicar al router qué velocidad tenga. Esto es para los que tienen spindle únicamente. Si tú tienes un router normal, tradicional, como el que usan los carpinteros, eso no se puede. O sea, hay algunos routers que tienen velocidad variable, ¿sí?, como los Craftsman, como los Porter Cable. Esos se les puede cambiar la velocidad de forma manual. Obviamente esta velocidad de giro no se va a aplicar para ellos, es un requisito, ¿sí?, nada más para los spindles, ¿sí?, para los que se controlan por medio de la interfase con ayuda de un driver, ¿sí?, con un variador de velocidad.
Entonces, pues ahora sí, si tu router es manual, no importa el número que haya en este campo. Ahora, aquí vamos a ver el avance. La velocidad de avance viene siendo la velocidad de corte en el plano XY. ¿Sí? Entonces, aquí le estamos diciendo que corte 20 milímetros por segundo, o sea, 2 centímetros por segundo. ¿Sí? Aunque hay máquinas, yo por ejemplo fabrico máquinas que se pueden mover a 16 centímetros por segundo. ¿Sí? Pero no significa que puedan cortar o deban de cortar a esa velocidad. El material que se va a cortar va a tener una reacción a la velocidad de corte. ¿Sí? Entonces tienes que ver cómo se comporta este material cortándolo rápido o lento. ¿Sí? Entonces tienes que encontrar un punto óptimo. Yo te recomiendo que hagas pruebas, que hagas varios programas y que hagas varios cambios y tú vayas tomando nota de qué experimentaste y elijas el que más se te acomode. ¿Sí? Ok, en la velocidad en carga, aquí viene, esta es la velocidad con la que profundiza, a la velocidad que profundiza o que baja el cortador con el router. ¿Sí? Está en función de la Z, este comando. Este es el que controla la bajada de la Z, del eje Z, o la subida. ¿Sí? Y este obviamente es para cuando estás cortando, vamos, porque en código G pues hay un comando de movimiento en vacío y un comando de movimiento con carga. ¿Sí? O de avance. ¿Sí? Ok, entonces ya que estamos de acuerdo con estas dos velocidades, le damos a aceptar. ¿Sí? Seleccionamos la herramienta 3/16avos. ¿Sí? Ahora nos bajamos. Ok, si tú vas a cortar MDF, yo te recomiendo o madera o materiales blandos, te recomiendo que tú agregues movimientos de rampa. Estos movimientos de rampa te van a ayudar a que el cortador, la manera de que corta el router sea más suave. ¿Sí? Otra opción es, más bien otra ventaja es que el filo de tu cortador va a durar más. ¿Sí? Yo muchas veces le pongo el zigzag, es mucho más rápido. Se le puede poner el suavizado, me gusta mucho este comando de suavizado. Entonces vamos a poner ese comando de suavizado. Ok, aquí ya vemos lo que es el material, seleccionamos el material y quedamos que eran 6 milímetros. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Ahora podemos hacer aquí trayectoria por trayectoria, o bien, hacer letra por letra, o bien seleccionar todo y crearlo como una sola trayectoria de corte. ¿Sí? Para el arca. ¿Sí? Entonces a veces es conveniente hacer uno por uno. En este caso pues vamos a hacer uno por uno para que vean las diferencias. ¿Sí? Entonces por ejemplo aquí yo le pongo, seleccioné la M, le pongo un nombre que diga M. Si tienes varias M's o varias repeticiones, pues le puedes poner M1, M2. ¿Sí? Entonces aquí lo voy a poner M. ¿Sí? Y selecciono, le digo ahora, y me generó aquí la trayectoria de corte. ¿Sí? Se puede dar cuenta cómo es la trayectoria de corte. ¿Sí? Ahora selecciono la E y le pongo aquí E ahora, y ya obviamente el router lo que va a hacer primero va a ser lo de adentro y después lo de afuera. Eso ya lo he comprobado muchas veces. Ahora ponemos la C, pero si te fijas acá tenemos dos Cs, yo le voy a poner C1, genero, y luego agarro la A, genero, ahora agarro la T,
tengo 2T, entonces le voy a poner T1 primero, agarro la R y le pongo R1, que tengo, no es cierto, tengo una R nada más, ahora sí, ahora agarro la O, y ahora si tengo 2O, le pongo O1, ahora agarro la B, ahora agarro la segunda O y le pongo O2, ahora agarro la segunda T y le pongo T2, ahora agarro la I, le pongo I. Tú puedes poner cualquier nombre, no importa, y agarro la C, que es la segunda, y le pongo C2. ¿Sí? Ahora nos vamos aquí donde dice trayectorias, guardar trayectoria como, y aquí si te fijas acá tengo todas las trayectorias en el orden que las puse, primero M, S, 1, A y así sucesivamente. Y entonces puedo seleccionar una por una. Fíjate, tú aquí podrías hacer ahí mismo en esta ventanita, en esta parte, el número de trayectorias que tú pases, con eso ya puedes crear un archivo en DXF, en código G, ¿sí? O sea, yo aquí ya podría crear un archivo en código G y decirle que vamos a ponerle G code. Aquí le podría decir que se llame M, ¿sí? Yo ya tengo un archivo que se llama M, o bien, bueno, y podría pasar la E, puedo regresar la trayectoria y luego pasar la E. Entonces esto me serviría para yo tener distintos archivos, y obviamente poderlos hacer en secuencia, quizás para tener un mayor control a la hora de cortar, ¿sí? Aquí podría guardar el siguiente, le pondría E1, tercera, guardo, ya tengo dos archivos y me lo mando para acá. O bien puedes mandar todos en la secuencia que tú quieres. Ahí estoy pasando uno por uno y aquí tengo una secuencia. Esta el orden de trayectoria es la que va a seguir el mismo programa, obviamente el router. Entonces aquí en formato de archivo, aquí tenemos todos los postprocesadores y yo utilizo el MASH 3. Si tú utilizas otro programa, pues obviamente debes de buscarlo aquí, ¿sí? Ese es el intérprete del código G, que es el que maneja la máquina, el router CNC. Entonces le pongo aquí guardar y le voy a poner Mechatrobotic. Guardo, cierro, y este archivo ya lo puedes cerrar. No te recomiendo, no es necesario que lo guardes, yo ya lo he hecho y no me sirven para nada, no me han servido. Entonces es una recomendación, tú eliges, ¿sí? Aquí ya creamos el código G y ya está listo.